Ezequiel capítulo 37 verso 11 dice la palabra: Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dije que la esperanza, a la voz del Señor, es creer a una promesa segura. Bendito sea el Señor. Y la fe tiene que ver con esa esperanza, porque la fe es lo que lo hace moverse a usted en base a esa promesa, a esa esperanza. Hay gente que Dios les ha dicho: yo te voy a sanar, y les ha prometido sanarlo. A otros les ha dicho: yo te he prometido que te voy a levantar en un ministerio. A la voz del Señor. Y tienen esa esperanza, la voz del Señor, en esa promesa que Dios les dio, en esa palabra que Dios les dio. Pero muchas veces fallan en moverse en la fe en base a esa promesa. Porque algunas veces nosotros como creyentes, Dios nos va a prometer cosas que usted no ha visto. A la voz del Señor, como se lo hizo a Abraham. A Abraham Dios le hizo la promesa de hacer de él una gran nación. A la voz del Señor le hizo una promesa de hacer de él una gran nación. Un hombre que ya era anciano, un hombre que tenía una esposa que era estéril. Dios le dice: yo voy a hacer una gran nación de ti. A la voz del Señor. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Abraham tenía la esperanza puesta en Dios, pero para que esa esperanza se cumpliera tenía que moverse en base a la fe de aquel que le declaró esa promesa. Si Abraham se queda en su tierra, la voz tenía la esperanza de esa palabra de Dios, pero si Abraham no se mueve en base de esa fe, a la voz del Señor, la promesa no se hubiese cumplido. Pero mucha gente, a la voz no se mueve en base a esa palabra porque no lo ven, a la voz del Señor. Y algunas veces la promesa que Dios nos da, a la voz del Señor, tiene que moverse en base a la esperanza de Él. Pero yo tengo que aprender a ejercitar la fe. Y cuando yo aprendo a moverme en base a esa fe para ejercitarla, yo voy a chocar con tropiezos, yo voy a chocar con muchos obstáculos, yo voy a chocar con muchas cosas. Pero yo tengo que caminar porque Dios me hizo una promesa, porque tengo la esperanza de que Dios me declaró algo. A la voz del Señor, que aunque no tenga fuerza, yo tengo que caminar por la palabra de Dios que me habló y me dio esa promesa. Tienen la esperanza de que Dios los sane y es bueno, pero no tienen la fe. No tienen la fe para dejar el bastón. No tienen la fe para, aunque sea 2 horas, sacar tiempo a la voz del Señor y buscar el rostro de Dios. Tienen la esperanza de que Dios los levante. Como Dios te va a levantar si hace tiempo te declaró la palabra? Tú tienes que moverte en base a lo que Dios te declaró. Si tú no te mueves en base a lo que Dios te declaró, pues Dios te va a dejar 1 año, 2 años, 3 años en la misma situación. Si Dios me dice: a la voz, yo te voy a enviar a las naciones, a la voz, yo tengo que envolverme y moverme en base a esa visión. Y para eso tengo que tener fe. Número 1, eso produce un sentimiento de desesperación. Eso es lo contrario a la falta de esperanza, desesperación. A la voz del Señor. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento. Cuando se demoran las cosas, cuando las cosas no llegan cuando nosotros esperamos, cuando Dios te ha declarado algo y todavía pasan los años y todavía no se ha resuelto. A la voz del Señor, cuando hay fastidio en tu casa, cuando a la voz del Señor tus hijos se rebelan, cuando tú estás cansado de hablar tantas cosas, a la voz del Señor te desesperas. Pero cuando tus hijos se descarrilan, cuando tu esposo se descarrila, cuando tu esposa se descarrila, a la voz del Señor, y caemos en ausencia de esperanza, eso se vuelve un tormento en nuestra vida, en nuestro corazón. No podemos seguir siendo lo mismo, a la voz del Señor, porque hay algo que nos está atormentando en nuestro corazón. Cuando hay ausencia de esperanza, a la voz del Señor, entramos en desesperación. Santo el Señor, aleluya. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Alabado sea el Señor. Produce desesperación. Santo, santo eres Jesús. Y aquí
Y en estos caminos, hermano Ismael, hay que aprender a esperar. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, hermana. No importa lo que se esté moviendo, yo sigo esperando a Dios. Lo bueno es que aquí hay esperanza, alabanza al Señor. Lo bueno es que aquí hay gente que tiene esperanza, alabanza al Señor. Lo bueno es que aquí hay gente que le cree a Dios y que se mueve en base a esa esperanza. Lo bueno es que en el sur de Bron, en el 823 de Fuel Street, hay un pueblo que tiene esperanza, alabanza al Señor, que no se desespera, alabanza al Señor. He esperado 5 años, ¿por qué no voy a esperar un año más? He esperado 7 años, ¿por qué no voy a esperar 7 años más? Alabanza al Señor. Si Dios me prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios me dijo que me va a sanar, Dios me va a sanar. No me voy a desesperar. Pacientemente esperé a Jehová, alabanza al Señor, y se inclinó a mí. Y cuando hay un tormento en nuestro corazón, alabanza al Señor, el corazón nos puede traicionar. Comenzamos a querer actuar, comenzamos a querer manipular lo que Dios nos prometió, porque estamos desesperados. Ya perdimos la esperanza. Dios se olvidó de mí, Dios no se ha olvidado de ti. Alabanza al Señor. No entres en desesperación, sigue esperando en Dios. Alabanza al Señor. A veces el boxeador se quiere retirar cuando ya el contrincante estaba a punto de caer. Alabanza, te dan por vencido. Alabanza al Señor, no te das por vencido. Sigue esperando en Dios antes que la campana suene. Dios te va a levantar. Cuando hay ausencia de esperanza, número 2, alabanza al Señor, tendemos a entrar en un sentido de abandono. Mira, hermano, las cosas algunas veces no van a ser como usted y yo queremos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son también vuestros caminos. Así dice la palabra. Y algunas veces, alabanza al Señor, si Dios nos declara una palabra, no quiere decir que usted al día siguiente, alabanza al Señor, al día siguiente ya todo eso está hecho. Usted tiene que aprender a esperar en Dios, y ese es el error de mucha gente. Dios le declara una palabra, alabanza y maletas to go, alabanza al Señor. Dios te declara una palabra, pero no quiere decir que ya tú te tienes que mover, ya tú tienes que acelerar las cosas. Alabanza al Señor. Si Dios dijo, Dios lo va a cumplir. No hay cosa más grande, alabanza al Señor, que saber esperar en Dios, alabanza al Señor. No hay cosa más grande de no volverse loco. Dios es real, Dios es verdadero, Dios es un Dios vivo. Alabanza al Señor. En Él no hay mentira, no hay engaño, alabanza al Señor. Si Dios habla, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te dijo, no hay cosa más grande, Jacobo, no hay cosa más linda que sea Dios, alabanza, aunque te diga, alabanza al Señor, que aunque te diga, alabanza al Señor, y te dé su palabra, que tú sepas esperar en Dios y moverte en el camino de Dios. Dios va a abrir la brecha, Dios va a abrir los caminos, Dios va a preparar un plan, alabanza al Señor. Pero hay gente hoy en día que se desesperan, han perdido la esperanza de esa promesa y no se mueven en base a la fe, esa promesa de Dios, sino que quieren moverse a sí mismos, alabanza al Señor, esperando, alabanza al Señor, esperando que todas las cosas se acomoden. A Pablo, alabanza, le dijo que iba a ser instrumento escogido, pero Pablo tuvo que estar muchos años, él tuvo que estar retirado en un desierto por 14 años antes de poder ir al ministerio. Alabanza al Señor. Hay gente que han perdido la esperanza. Mira, si Dios te separó desde el vientre de tu madre, alabanza al Señor, y Dios te dijo, tú vas a ser un instrumento mío, y hasta el día de hoy tú no ves nada, alabanza al Señor. Sigue esperando en Dios, alabanza al Señor, porque algunos ajustes hacen falta, alabanza al Señor, pero tú sigues sirviéndole a Él, pero tú sigues buscándole a Él, alabanza, aunque te sientas en la última banca, en la tercera banca, aunque quisieras estar donde Dios a lo mejor te dijo, alabanza, tú sigues esperando en Dios, alabanza, no te desesperes, bendito sea el Señor. Número 2, cuando no hay esperanza, alabanza al Señor, hay un sentimiento de abandono. Alabanza al Señor. Eso es por si usted conoce a alguien que siempre le está diciendo, los hermanos ya no me quieren, los hermanos no me visitan, los hermanos no me aman. Alabanza al Señor. Cuando hay falta de esperanza, cuando hay ausencia de esperanza, entramos en un sentimiento de abandono. Mi esposa me abandonó, mi esposo me abandonó, ya mi esposo no es tan cariñoso como antes, mi esposa no es tan cariñosa como antes. Alabanza al Señor. Perdemos esa esperanza, alabanza al Señor, que el que controla nuestra casa, que controla nuestro hogar, el que controla nuestra familia es Dios, alabanza al Señor. Y si Dios nos tiene en nuestras manos, alabanza al Señor, dice, todos los días de vuestra vida estaré con ustedes, alabanza al Señor. ¿Por qué yo me voy a desesperar? ¿Por qué voy a sentir ese sentimiento de abandono? Gloria a Dios. Y entra en nosotros, el enemigo comienza
comienza a meter un sentimiento de abandono. A la voz nos arrinconamos a la voz del Señor, y algunas veces entramos a la voz del Señor en una baja autoestima, y entramos algunas veces a la voz del Señor en que queremos llamar la atención a la voz del Señor, porque sentimos que ya nadie nos ama, ya nadie nos quiere. A la voz del Señor, has perdido la esperanza. Hay que recuperar la esperanza, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. La Biblia es muy clara y es contundente. A la voz del Señor, en este camino, en este caminar, algunas veces vamos a sentirnos abandonados a la voz del Señor, pero hay una esperanza que en base a la fe yo me tengo que mover. Si mi esposa me deja, si el esposo te deja, si tus hijos te dejan, si tu matrimonio se rompe, tú te tienes que mover en base a la fe, a alguien que está allá arriba guiando tus pasos, que aunque pase lo que pase, tú te tienes que mover en base a esa esperanza, a la voz del Señor, que hay algo grande al final del camino. Se olvidó Dios de mí, a la voz del Señor. Se olvidó Dios de mí porque estaban en cautiverio, estaban sufriendo, estaban padeciendo, estaban en una patria que no era la de ellos, estaban siendo oprimidos. A la voz del Señor, habían perdido la esperanza. A la voz se habían olvidado que Dios le prometió a Abraham que iba a ser de él una gran nación, y parte de esa gran nación fue Isaac. De ahí vino Jacob. Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel, cumpliendo la palabra de Dios. Pero cuando en base a esa esperanza vienen choques, vienen dificultades, vienen desiertos, tendemos algunas veces a sentirnos abandonados. Israel no fue la excepción, se sintió abandonado por Dios y dijo: vamos a ser del todo destruidos. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinito poder, cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios declara, Dios cumple. A la voz del Señor. Y Dios iba a devolverle la vida a este pueblo de Israel, porque había una promesa hecha hace muchos años atrás y el pueblo estaba desmayando, pero Dios reaviva esa promesa, y en esta tarde te viene a decir: esos huesos van a vivir. Es que no es lo que el hombre diga, es lo que Dios diga, y en base a eso tú te tienes que mover. Tú no puedes depender de hombre, yo no puedo depender de hombre. Necesitamos la ayuda los unos a los otros. A la voz del Señor, estamos para colaborar, estamos para ayudarnos. A la voz del Señor, pero no puedo depender de Él. Algunas veces a la voz van a pasar cosas y yo tengo que aprender a confiar en Dios. Yo tengo que aprender a confiar en Él, a la voz del Señor. Y en mi confianza a Dios yo tengo que seguir dándole el servicio a Dios, mi adoración a Dios, mi alabanza a Dios. A la voz de lo que Dios ha puesto en mí, por gracia recibí, por gracia yo tengo que dar. A la voz, yo no puedo perder la esperanza, aunque me cierren la puerta. A la voz del Señor, si Dios te dijo, tú te tienes que mantener firme en posición, como soldado, a la voz, sirviéndole a Dios, no importa dónde sea, como sea. A la voz, tú te mueves en base a lo que Dios te ha dado, en base a esa fe. Pero hay gente que se desesperan, hay gente que pierden la esperanza y se abandonan, se aíslan, ya no son sociables, ya no cantan como antes cantaban, ya no alaban a Dios como antes alababan, porque algo pasó. A la voz del Señor, algo pasó, pero a la voz del Señor tú tienes que entender, tú tienes que saber que la esperanza tuya está en Dios. El hombre falla, la mujer falla, la esperanza tuya está en Dios. A la voz del Señor, que aunque el hombre me lastime, la mujer me lastime, yo tengo que seguir adorando y glorificando a Dios. No hay por qué rinconarme en una esquina, no hay por qué dejar de lado la Biblia, no hay por qué dejar de lado el cántico. Hay que alabar y glorificar a Dios. A la voz del Señor, con zapatos y sin zapatos, yo tengo que aprender a adorar y a glorificar a Dios. Es un deseo de que la vida termine. La esperanza nuestra flaquea. Mucha gente desea que se acabe su vida. Pero se acabará de cantar. Ay, Señor. Aleluya. Mejor que me lleve Dios. Aleluya. ¿Para qué Dios me tiene sufriendo aquí? Y quizás Dios te dijo, aunque estés enfermo, cuando tú te pares a testificar aunque estés enfermo, yo voy a usar tu testimonio. Quizás usted conoce a alguien que le dice, yo mejor quiero que Dios me lleve. Un hombre que Dios usaba y que Dios usó, a la voz del Señor. Pero cuando la presión llega, hermano Alberto,
Cuando la presión llega, aunque seas hombre, aunque seas mujer de Dios, van a venir presiones a tu vida. Gloria a Dios. Y cuando la presión llega, tú te tienes que recordar lo que Dios te dijo a ti. Cuando se cumple aquel salmo que dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores. Alabado sea el Señor. Cuando Elías fue perseguido, cuando Elías era amenazado de muerte, él le dijo a Dios: quítame, llévame. Y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando hay ausencia de esperanza, algunas veces viene el sentimiento de quitarnos la vida, de que nuestra vida se vaya. Alabado sea el Señor. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, y ese era un hombre de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué llegó a esta situación? ¿Por qué se produjo este sentimiento? El deseo de él, alabado sea el Señor, de que su vida no fuera más. ¿Por qué? Alabado sea el Señor. Dice que caminó de un día por el desierto. Alabado sea el Señor. En el desierto no hay agua. En el desierto, alabado sea el Señor, lo que hay es soledad. En el desierto lo que hay es tristeza. Él ya había caminado nada más un día en ese desierto. Alabado, a mí y a usted no nos van a esperar no solamente un día. En el desierto algunas veces vamos a estar muchos días. Dependiendo de la obediencia que usted tenga, vamos a salir del desierto. Israel le duraron 40 años en el desierto. El cristiano no se sabe si es cristiano cuando todo va bien. El cristiano se sabe que es cristiano a la voz del Señor cuando te ponen contra la pared, cuando se te revela el hermano, cuando se te revelan en tu casa, cuando se te revelan en el trabajo, cuando te traicionan, cuando te abandonan. A la voz del Señor, allá es que tú tienes que mostrar el carácter de lo que tú estás hecho. Allá es que tú tienes que mostrar a la voz del Señor de que tú estás formado. A la voz del Señor, allá es que tú tienes que mostrar cuando estás en el desierto, cuando no tienes agua, cuando los que te daban de beber ya no te dan de beber. Allá es que tú tienes que mostrar el carácter que Dios ha puesto en tu vida. Allá es que tú tienes que mostrarle a Dios, alabado sea el Señor, que aunque, alabado sea el Señor, aunque angustiado y maltratado, alabado sea el Señor, Jehová va a seguir pensando en mí. Yo me tengo que levantar. Y alabado sea el Señor. Y Elías perdió esa esperanza y sintió el deseo, alabado sea el Señor, ya no querer estar con vida. Dos hombres que iban camino de Maús también iban tristes, iban llorando. Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí en Israel, en Jerusalén. Que aquel que nosotros que creíamos que era el Mesías fue crucificado en una cruz y murió. Y nosotros creíamos que era el Mesías, creíamos que era el Salvador. Jesús le tuvo que recordar lo que Dios le había prometido a Israel, a estos hombres. Y le dijo: lentos para entender, tardos para oír. Y dice que Jesús les comenzó a hablar desde Moisés, los salmos y los profetas, a recordarles la promesa que desde Abraham Dios le había dado a este pueblo. Pero cuando hay ausencia de esperanza, vienen pensamientos aún hasta suicidas. En la Biblia hubo un hombre llamado Ahitofel, a la voz del Señor. Y Ahitofel fue un consejero de David. Los reyes tenían consejeros y los reyes iban donde los consejeros. Yo tengo algunos consejeros en la iglesia. Yo no los grito. Mi principal consejero es Dios, pero también tengo gente que cuando yo siento la necesidad de algo, voy donde ellos y hablo. Cuando uno de los hijos de David se rebeló contra él, Ahitofel abandonó a David. Y David lloró por este hombre. David lloró por este hombre porque era uno de sus consejeros fieles. Pero como se fue por el lado que no era, porque tú no te puedes rebelar contra el hombre que Dios ha llamado. Y el consejo de Ahitofel le falló a este hombre. Y como le falló el consejo, entró en desesperación. Y dice que este hombre, por la tristeza que tuvo a la hora de lo que había hecho y que su consejo no fue oído, se quitó la vida.
Hay gente que cuando el pastor no hace, o cuando tu líder no hace lo que tú quieres que él haga, se ofenden. No voy más para la iglesia. Allá el pastor quiere hacer lo que él quiere. Cuando yo digo no se hace. ¿Acaso el pastor fue que te llamó a ti? ¿Acaso tú entras por esas puertas para servirle al pastor? ¿Acaso yo entro por esas puertas para servirle nada más que a ustedes? Yo entro por esas puertas primeramente para servirle a Dios. Mi principal motivo por lo cual yo debo hacer cada cosa que yo hago es para servirle solo, única y exclusivamente a Él. Y todo lo que haga, de dicho, de palabra, de acción, tiene que ser para Él, para Dios. Pero Él dijo, preparó su mano y me voy para mi casa. Todo está bien mientras el pastor que pasa la mano. Entonces dijo, ensilló su mano y me voy para mi casa. Y ese es el dicho de muchos hermanos a la voz del Señor, que cuando la adversidad viene a la voz del Señor, cuando las cosas no se ven y no se están dando como Dios te lo declaró a la voz del Señor, cuando viene la oposición, cuando viene algo a la voz del Señor en que no se está de acuerdo. Y Ahitofel era un consejero de David. David era el rey, David era el ungido de Dios, David era el que Dios había llamado, era el corazón conforme a Dios, a la voz del Señor, pero traicionó a David, lo dejó, lo abandonó. Se fue con el otro hijo, si no me equivoco, Absalón. Se rebeló contra él a la voz del Señor, pero no fue oído su consejo cuando estaba en el otro bando. Y cuando vio que no fue oído, entonces dijo a la voz del Señor, me voy para mi casa. A lo mejor comía con el rey, a lo mejor tenía bendiciones al lado del rey, a la voz del Señor, pero como se rebeló contra el rey y su consejo no se oyó, dijo, me voy para mi casa, a la voz del Señor. A mí que no me tomen en cuenta más en nada en la iglesia, ahí yo no vuelvo a hacer más nada en la iglesia, a la voz del Señor. Entramos en una desesperación y hay que avivar nuestra esperanza, hay que volver a vivir a la voz del Señor. Yo no voy a morir a la voz del Señor porque otro muera. Aquí hay que vivir para Dios, aquí hay que caminar para Dios, aquí hay que servirle a Dios, a la voz del Señor. Aquí no todo va a ser color de rosa, a la voz del Señor. Aquí van a venir cosas que tú no esperas, pero con todo y eso, ¿por qué tú vas a enseñar tu asno? ¿Por qué tú te vas a volver a tu casa? A la voz del Señor. Bendito sea, si Dios te habló, Dios lo va a cumplir. No por eso voy a bajar mi rostro, no por eso usted va a bajar su rostro. Usted tiene que aprender a servirle a Dios en las buenas y en las malas, aun cuando las cosas no salen como yo quiera. Usted tiene que aprender a caminar bajo esperanza y esperanza contra esperanza, a moverse en fe, a moverse en lo que Dios le ha declarado. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque no supo esperar en Dios. Porque no se movió en la dirección de la fe, se movió en la otra dirección. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Alabado sea el Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando usted y yo tenemos esperanza, alabado sea el Señor, usted y yo vamos a ser rejuvenecidos como las águilas. Cuando usted y yo sabemos esperar en Dios, alabado sea el Señor, no importa cómo me trate el pastor, no importa cómo, alabado sea el Señor, cómo me mire el pastor, yo sé que Dios va a levantar mis alas como la de las águilas. Aunque los líderes ya no me tomen en cuenta, aunque Feliciano ya no me ponga a predicar, yo sé que seguiré esperando en Dios y Jehová va a levantar mis alas como las águilas. A la voz del Señor, yo sé que voy a correr y no me voy a cansar. A la voz del Señor, voy a caminar y no me voy a fatigar. Hay que esperar en Dios, hay que aprender a esperar en Dios. A la voz del Señor, en esta vida hay que aprender a esperar. En esta vida, a la voz del Señor, el 90% hay que estar esperando. Cuando usted tiene esperanza, usted enfrenta el sufrimiento con poder, usted enfrenta el sufrimiento con ánimo, porque tiene la esperanza, alabado sea el Señor, que si vive, vive para Dios, y si muere, muere para Dios. Alabado sea el Señor, sea que vivamos, sea que muramos, seamos del Señor, sea Dios glorificado. Alabado sea el Señor. Job decía, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová glorificado, porque yo
yo me voy a desesperar por lo material? ¿Por qué yo me voy a desesperar por lo que me haga el hombre? Alabado sea el Señor. ¿Por qué me impacientaré yo por la prosperidad del vecino? Alabado sea el Señor. Esperaré en Jehová a poder gozarse. Sé que la vida, alabado sea el Señor, algunas veces nos da golpes. Sé que algunas veces sufrimos reveses, alabado sea el Señor, pero cuando tú tienes la esperanza puesta en Dios, alabado sea el Señor, dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro, porque escudo y adarga es su verdad. Cuando usted tiene esa esperanza, alabado sea el Señor, aunque esté pasando por todo eso, usted se acuerda, alabado sea el Señor, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Alabado sea el Señor. Pablo tenía la esperanza puesta en el Dios de Israel, y aún estando en la cárcel, Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos. Y él estaba tras las rejas de una cárcel. No importa lo que perdamos aquí en la tierra, hay una herencia segura, y esto se conoce como vida eterna. Hay una herencia segura, que es la esperanza bienaventurada que el creyente tiene, y eso está seguro, porque si Dios lo declaró, Dios lo cumplirá. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Mientras Jesucristo esté en nuestra vida, hay un camino, hay una verdad, hay una esperanza. Alabado sea el Señor. Mientras Jesucristo esté en nuestra vida, alabado sea el Señor, hay un camino, hay una verdad, hay una guianza, hay un gozo que nadie lo puede robar. Hay un gozo que ni tus hijos, que ni tu esposo que te dejó, que lo puedes robar. Alabado sea el Señor. Hay algo que Dios te ha dado. Hay una herencia incorruptible, que aunque estés perdiendo tu casa, que aunque estés perdiendo tus bienes, hay algo allá arriba grande que te está esperando. Y eso Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pero yo me tengo que mover en base a esa promesa. Alabado sea el Señor, creyéndole a Dios, creyendo como Abraham, en esperanza contra esperanza. Háblale a esos huesos secos. También le dijo al profeta: háblale también, profetízale al Espíritu, dale una orden al Espíritu. Entonces los sepulcros se van a abrir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Todo honor y toda gloria sean para el Padre, en esta tarde predicado tu palabra. Te digo que tu palabra caiga en buena tierra, caiga en buen corazón, mi Dios amado. Y si esta palabra ha fluido a través de las ondas del internet, Padre, yo te pido, Padre celestial, que pueda dar su fruto, mi Dios, y que estos huesos comiencen a vivir, que puedan buscar un lugar donde congregarse, un lugar donde adorar a Dios, y que salgan, Padre celestial, de su espíritu depresivo, Padre, de ese espíritu de desesperanza, mi Dios, y que sepan que tú tienes el control de su entrada y su salida.